que se convocó hace una semana sobre daño moral. Hay un video allí, ya, así que ahora se lo vuelvo a alcanzar, pero creo que es de fácil acceso. Eso y una lectura de cláusula penal que ahora voy a alcanzar, pero el tema del video queda de una vez por su trascendencia, su importancia, porque tiene que ver con responsabilidad civil, que es uno de los temas que ya vamos a empezar a tocar para ir cerrando el curso. Ya, entonces, Edgar, esa sería una indicación sobre ya parte de la prueba, ¿de acuerdo? Voy a ver si... ¿Sí, Edgar? Doctor, o sea, de el video es todo o quizás solo una parte en especial, como puede ser las ponencias de los amigos Curia, porque luego hay preguntas y todo ello. No, básicamente las posiciones de los profesores invitados, ¿no? Ahora, yo no... A ver. Porque es bastante extenso, o sea, tan solo las intervenciones de los profesores son como 2 horas, más o menos. Uh-huh. Tararán, tararán. Creo que aquí está, sí. Sí, correcto. Sería la posición de los profesores. Y envía el enlace, Edgar, igual. ¿Ya? Entonces, allí tienen, doctores, a revisarlo con atención. Yo ya voy pasando la otra lecturita. Y está bien, como bien sugiere Edgar, solamente el tema de la exposición de los profesores. Creo que ya más claros por ahí, Edgar. Listo. Uh-huh. Bien, entonces con eso creo que ya estamos. Y nos vamos finalmente al tema de responsabilidad civil. Vamos un poco empezando con eso. Doctores, ubíquense en el artículo 1314, por favor. Ya, 1314 del Código Civil. A ver, cuando hablamos de responsabilidad civil, hay un vocablo, ¿no? Eh, que, que gobierna todo. El vocablo responsabilidad. Responsabilidad viene del latín respondere, así tal como suena. Respondere, que significa restaurar. Restaurar un equilibrio previamente roto. Entonces, se puede decir que hubo o se dio la ruptura de un equilibrio y esa ruptura se tiene que reparar, ¿no? Ahora, hay diferentes ámbitos, ¿no? ¿Cómo así, profesor? ¿Ya? Estos tres ámbitos, ¿ya? Son los tipos de responsabilidad que se dan, ¿no? Penal, civil y administrativa. Penal, civil y administrativa. Aquí, doctoras, doctores,
más allá de que el término en latín de restaurar un equilibrio previamente roto es un referente importante, lo cierto es que si ustedes tienen en cuenta la lectura de Ropo sobre situaciones jurídicas subjetivas, la responsabilidad podría entenderse como una suerte de sujeción por las consecuencias negativas, ¿no?, de un evento determinado, ¿no? O sea, alguien va a tener que asumir las consecuencias negativas, las malas consecuencias de un determinado evento, de una determinada situación. Entonces, se da un evento negativo, un evento que tiene malas consecuencias negativas, y alguien va a tener que asumir esas consecuencias negativas. ¿Quién tiene que asumir esas consecuencias negativas y por qué? Ese es un poquito el kit del asunto, ¿no? O sea, ¿quién va a asumir esto malo y por qué? Entonces, aquí, doctoras, doctores, ¿ya?, esto de asumir las consecuencias negativas, ¿ya?, del evento determinado, estos eventos que producen consecuencias negativas se pueden dar en el plano civil, en el plano penal y en el plano administrativo. Porque el sistema jurídico nunca marcha siempre de forma perfecta, pues. Siempre hay irregularidades, siempre hay infracciones normativas, hechos irregulares o indebidos. Ahora, ¿qué consecuencias traen estos hechos ilícitos? ¿Qué consecuencias traen estos hechos irregulares que se traducen en una infracción a la normativa? ¿Qué trae? La responsabilidad. Alguien va a tener que asumir esas consecuencias negativas. ¿Y cómo las va a asumir? Ya, ok, me toca, por decirlo de alguna manera, ¿no?, el responsable, que es el sujeto que tiene esa situación jurídica de desventaja, la responsabilidad. ¿Cómo el responsable, digamos, va a pechugar? ¿Cómo el responsable va a pechugar? ¿No? Entonces, el responsable, ¿cómo va a enfrentar eso? Hay diferentes maneras dependiendo del tipo de responsabilidad. En la responsabilidad penal, como ustedes saben, la responsabilidad penal se asume con penas, con sanciones, ¿no? Van a privar de la libertad a alguien. Hay penas privativas de libertad. Hay penas, ¿no?, que a veces no implican, como las faltas, ¿no?, implican servicio comunitario. Pero hay una consecuencia negativa que va a impactar en el ámbito personal del individuo. Es de las consecuencias penales en que se traduce esta responsabilidad penal. Tener que asumir las consecuencias negativas de un evento determinado, ¿no? Entonces, eso de un lado, ¿no? Eso de un lado, ¿no? Tener que asumir
las consecuencias negativas de este evento determinado en materia penal, cuál es el evento malo, cuál es el evento irregular, el delito, la comisión de un tipo penal, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se va a manifestar? ¿No? Con la sanción penal, la cárcel, la prisión. Luego está la responsabilidad administrativa. Y allí estamos hablando más que nada del buen funcionamiento del aparato estatal, ¿no? Que el Estado funcione bien, ¿no? El Estado va a tener un buen funcionamiento, ¿no? Que el Estado funcione apropiadamente, ¿no? Y sobre esa base, ¿no? La responsabilidad va a surgir cuando alguien impide o genera un problema, un inconveniente en el buen funcionamiento del aparato estatal. ¿De acuerdo? ¿Y en qué va a consistir? Bueno, profesor, entonces, en la responsabilidad penal, el hecho nocivo, el hecho irregular que genera la responsabilidad es la comisión de un delito. En la responsabilidad administrativa es la comisión de un acto que entorpece el buen funcionamiento del Estado, de la administración pública. Esa responsabilidad penal se manifiesta con las penas privativas de libertad, con las sanciones, días multa. Y en administrativo, profesor, ¿cómo se manifiesta? También son sanciones. También son sanciones. Multas, suspensiones. Podemos hablar incluso de la destitución. Amonestaciones. Algunas son verbales, ¿no? Otras, la amonestación escrita. También existe la figura de la amonestación escrita. Pero estas sanciones, pues, buscan o tienen por objetivo cuidar, preservar el buen funcionamiento del aparato estatal. Un poco esa es la meta más que nada. Eso es uno. De otro lado, ¿no? Viene el que nos interesa un poco más. La responsabilidad civil. Allí, ¿cuál es la mecánica, ¿no? En la responsabilidad civil, ¿cuál es, digamos, el funcionamiento? ¿Cuál es el evento irregular que el sistema condena? El daño. La afectación, el perjuicio, el menoscabo a ciertas situaciones jurídicas. Entonces, el daño preliminarmente, doctoras, doctores, lo vamos a entender como la lesión, la afectación a una situación jurídica subjetiva. Y eso se tiene que restaurar. Y, profesor, ¿y cómo se va a restaurar? Reparar que la situación jurídica vuelva al estado anterior antes de sufrir la afectación. ¿Cómo estaba la situación jurídica antes de ser afectada? Ya. A eso hay que apuntar.
a eso se tiene que llegar, ¿no? ¿De acuerdo? A eso se apunta, a eso se trata de llegar. Ahora, ¿cómo o en qué consiste el asumir la consecuencia dañosa, negativa? En este caso es el daño, la afectación a situaciones jurídicas subjetivas. ¿Cómo se va a solucionar eso, ¿no? Bueno, muy sencillo. Muy sencillo. ¿Cómo, profesor? Con dinero, con la famosa o denominada reparación civil, también llamada indemnización, responsabilidad civil, indemnización, resarcimiento, le llaman también otros. Pero aquí la lógica es que con dinero se va a poder restaurar la situación o las situaciones jurídicas lesionadas, perturbadas. Entonces tenemos, doctoras, doctores, estos tres ámbitos, ¿no? Responsabilidad penal, responsabilidad administrativa, responsabilidad civil. Ahora, viene aquí una pregunta de capital importancia. Estas responsabilidades podrán coincidir, ¿no? Estas responsabilidades, ¿cómo van a funcionar? ¿No? Por separado, coinciden, no coinciden. Son independientes, doctoras, doctores. Pero no malinterpretemos esta independencia, no significa que no puedan coincidir. Todo lo contrario, suelen coincidir. Pero hay que destacar que se pueden dar de forma separada, ¿ya? Pueden coincidir, pero al mismo tiempo, repito, insisto, se pueden dar de forma separada. ¿De acuerdo? Entonces, dándose o pudiéndose dar de forma separada, tendríamos que ver ejemplos donde se dan por separado y otros ejemplos donde coinciden. Veamos. Si una persona está yendo a exceso de velocidad, dice, tengo que ayudar, tengo un amigo, una amiga que está con una emergencia. Tengo un amigo, amiga que está en una emergencia. Y es de madrugada. No puedo esperar. Estamos en puntos opuestos de la ciudad. De polo a polo. O como dicen otros, de cono a cono. Pero como es madrugada, va rápido, pues le está llamando de emergencia. Y va, pues, como no hay gente, no hay nada de tráfico, avanza nomás
pero claro está, violando los límites de velocidad. Llega a su destino, apoya, ayuda al amigo, a la amiga. Llega, digamos, un ejemplo, ¿no? 1 de la mañana, apoya todo hasta la 1:45, 1:45, 2 de la mañana, está regresando y dice, bueno, no tuve ningún problema en la avenida, ahora en el retorno, con mayor razón, difícilmente voy a tener problemas. Así que nos complicamos, ¿no? Nos complicamos mucho. Entonces, ¿no? Vamos rápido. Va y a mitad de camino lo detiene un patrullero. ¿Qué pasó? Señor, está violando los límites de velocidad. Usted está yendo a 140 y acá el límite es 80, señor. No, que mañana tengo que levantarme temprano. Fui a ayudar a una amiga, a un amigo. Nada, señor. Usted ha violado la ley. Miren, primera pregunta. ¿Golpeó a alguien? ¿Chancó algún carro? ¿Chocó con alguien? ¿Atropelló a alguien? No. A nadie. A nadie tocó. No tocó a nadie. Daño. ¿Alguien sufrió algún menoscabo en una situación jurídica subjetiva? No. En rigor no, con su conducta no. Entonces, probablemente va a ser un poco difícil sustentar alguna responsabilidad civil por la comisión de algún daño o perjuicio. No, no hay quizá ahí puede haber un problema, ¿no? Para decir que hay responsabilidad civil. Profesor, y entonces, bueno, en penal, doctoras, doctores, y esto como paréntesis nada más, se discute mucho sobre si cabe o no ya la figura de los delitos de peligro abstracto. ¿Hay o no hay estos delitos? ¿Se da o no se da la figura de los delitos, la responsabilidad civil por delitos de peligro abstracto? Algunos dicen que sí tiene que haber responsabilidad civil de todas maneras. Miren, si no hay un daño identificable, no tendría mucho sentido hablar de responsabilidad civil, la verdad. Pero bueno, pero hay un debate. Eso sí, yo no quisiera, doctoras, doctores, sobre todo en sus cursos de penal, no, pero el profesor Ford me dijo, ya, en penal hay ese debate. Desde una perspectiva civil, en el ejemplo que les estoy dando, en tanto y en cuanto no se mató ni siquiera ni se tocó una hormiga, un poquito complicado hablar de responsabilidad civil. Civil. Pero administrativa, por ejemplo.
administrativa sí va a haber. Y esa responsabilidad administrativa se va a manifestar con un problemita en la licencia, ¿no? Le van a bajar eventualmente puntos, ¿no es cierto? Van a bajarse, va a haber problemas con los puntos, ¿no? Sanción. Ahora, él va a decir, pero yo no maté a nadie, yo no asusté a nadie, no había gente, yo no perjudiqué a nadie. Claro, señor, pero es que no le estamos hablando de responsabilidad civil, estamos hablando de otro tipo de responsabilidad, la responsabilidad de tipo administrativa. Y allí hay una normativa de tránsito que vela por el hecho de que el tránsito a nivel del país, a nivel nacional, sea adecuado, y usted está violando eso. Va a haber una multa, un retiro de puntos, no por un tema civil, sino por un tema administrativo, ¿no? Y penal. Puede entenderse como un delito de peligro abstracto. También podría eventualmente haber penal. No, pero yo no causé daño. No va tanto por ahí, porque eso sería para la responsabilidad civil. Por ejemplo, un, un delito de corrupción, ¿no? Un cohecho. Fíjense ustedes, una persona le paga un soborno, para decirlo de frente, a un funcionaria, para que haga lo correcto, lo que tiene que hacer. Dame este documento. Hay que hacer este trámite. Es lo que se tiene que hacer. Es lo que toca. ¿De acuerdo? Es, repito, insisto, lo que se tiene que hacer, lo que toca. No es, digamos, ¿no? ¿Ya? No es, no, oye, mira, están forzando las cosas. Eso que está pidiendo es algo ilegal. Está pidiendo algo que no corresponde. No, 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 no. Quiero que entiendan bien eso. Está pagando un soborno para que el funcionario, el trabajador, el administrativo, lo que fuese, haga lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, a nivel de daño o perjuicio, de repente daño patrimonial no hay. Algunos dicen que hay un daño moral al Estado. Se está afectando la imagen estatal. Nuevamente para el debate, pero un daño como tal, ¿no? Exacto. ¿Ya? Daño como tal, ¿cuál es la disminución? O sea, se ha cumplido la ley. ¿Cuál es la irregularidad? No, profesor, es que hubo el pago del soborno, de la coima, ese es el problema. Penal. Y también administrativo para el trabajador, porque hay un mal funcionamiento y eso tiene una relevancia tanto penal como administrativa. Ahora, a nivel puramente administrativo, pensemos, ¿no? El funcionario, el trabajador que, digamos, trajo
un USB o algún dispositivo electrónico, ¿no? Y pese a que la normativa interna de su trabajo, de su institución, de su entidad, esa normativa interna le dice, oye, tú tienes que trabajar y manejarte con los dispositivos de la entidad, no con dispositivos particulares, ¿ya? A pesar que le están diciendo eso, no le importa. Ni no, trabajar con lo que me dan en la oficina es complicado, ¿no? Trabajar con lo que me dan en la oficina me va a complicar, ¿no? No, yo voy a trabajar con mi propia máquina, ¿no? Yo voy a trabajar con mis propias cosas, ¿no? A mí no me fastidien. Allí definitivamente va a haber un problemita, ¿no? Porque, oye, pero tú has infringido. Sí, pero yo he cumplido con mi trabajo. Sí, pero mira que... No, 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 pero yo he cumplido con mi trabajo. Yo no he afectado a nadie. He hecho las cosas en mi propia máquina. Sí, pero mira, eso expone la información de la entidad, que tú lo manejes en un dispositivo tuyo, privado, particular. Eso altera el buen funcionamiento. Oye, pues yo estoy cumpliendo con todo. Entonces, allí tenemos una infracción, un hecho irregular que podría generar tan solo responsabilidad administrativa. Penal no y civil tampoco. Entonces, doctoras, doctores, allí tenemos algunos supuestos, ¿ya? Donde podríamos decir, ¿no?, que las responsabilidades pueden coincidir o presentarse de manera simultánea. Hay un caso interesante que creo que amerita la reflexión de ustedes. Bastante conocido en ciertos ámbitos, ¿ya? Hace ya varios años atrás. A ver, voy a ver si encuentro la resolución. Bien. Si no, no hay problema. Sí, me parece. A ver, ¿será esto? Ya. Ah, 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 ah. No, no, bueno, está para... ¿O será este? Me pasa que es una decisión del año de agosto del 2010. Es un poquito antiguo. A ver. Ah, lo encontré. A ver. Dice, dar por concluido. Sí, acá está. Es información pública, ¿no?
Por un tema de formas, no voy a dar nombres, todos los nombres están en el enlace. Por favor, Edgar, lo compartes ya. A ver, ahí está en el Sí, chat. doctor. A ver, miren, doctores, en resumen, un juez comete una irregularidad al tramitar una medida cautelar. Digamos que lo otorga demasiado rápido. Entonces, la parte afectada, pues, cuestiona esa medida cautelar, presenta los recursos que corresponden, bueno, ya es el tema procesal civil. Pero la parte afectada también denuncia al juez, diciendo que ha cometido irregularidades administrativas y penales. Hay una denuncia penal. Entonces, a nivel penal, la fiscalía no encuentra mayor delito. Pero bueno, no vemos que haya habido algún tema de corrupción, no hay prueba de eso, ¿no? Y si esa cautelar estuvo mal o bien, bueno, será un tema al interior del proceso, pero no vemos, o sea, es su criterio, ¿no? Si la cautelar estuvo equivocada, eso se ha tenido que cuestionar dentro del proceso mediante los mecanismos que corresponden, pero no tenemos evidencia de un delito. Entonces, el investigado agarra esa resolución. No hay responsabilidad penal. No hay. Entonces se lo lleva al, en ese entonces, ya extinto, CNM, Consejo Nacional de la Magistratura, y le dice, ¿no? Señores, por si acaso la fiscalía ya zanjó que no hay delito, no hay responsabilidad penal, no hay nada. Por favor, archiven ese tema también acá. ¿Y qué dijo el CNM? Con una interesante argumentación del profesor Aníbal Torres, integrante del CNM en esos años. No se entienda, por favor, como comentario político, porque seguramente no tenemos coincidencias muchas con el gran profesor, pero yo sí me permito hacer el siguiente comentario. Creo que si juntamos todo lo que es CNM, Junta Nacional, ¿no? Uno de los mejores que hizo realmente un trabajo bastante entregado fue el profesor Aníbal. Esa resolución es uno de varios ejemplos, ¿no? Y es más, si uno se pone a investigar, ahí hubo algunos periodistas, recuerdo ahí Jaime de Altaus, por ejemplo, que le daban tribuna cada vez que el doctor veía algo irregular, ¡pum! En la televisión, ¡pum! En la televisión. Sí, sí, de verdad que lo veía muy comprometido. Estamos hablando también de ya hace varios añitos atrás, ¿no? Bueno, regresando. Entonces, el investigado dice, ya, todo limpio, yo ya no tengo nada que ver acá. Por favor, levántenme esta investigación. Ya la fiscalía habló, no hay nada. Un rato. ¿Por qué estás apurado? La fiscalía ve responsabilidad penal. Acá no estamos discutiendo responsabilidad penal. No vemos responsabilidad penal. ¿Por qué estás pretendiendo confundir papas con camotes? Así que tu tema penal, bueno, acá se mirará, pero no lo presentes como el argumento decisivo. Y es más, lo que se ve acá es que tú tramitaste una medida cautelar de una forma ultra rápida, teniendo tú
medidas cautelares o solicitudes cautelares pendientes de hace tiempo. Pero a esta medida cautelar, en vez de hacer la cola, como todos los demás, y que se atienda por orden de llegada, por un elemental criterio de orden y de igualdad, vino esta cautelar y usted le hizo saltarse la cola. ¿Y la igualdad? ¿Por qué hizo eso usted? Es muy grave lo que usted ha hecho. Ha violentado cualquier criterio mínimo de igualdad. Le ha dado un trato preferencial ilegal. Destitución. Falta muy grave. Y lo expulsaron, pues, de la judicatura. Ese es un ejemplo interesante de responsabilidad administrativa sin responsabilidad penal. Entonces, es importante esto de la diferenciación. Ya es uno de los temas más, digamos, operativos. Y ustedes tienen que hacer un esfuerzo por distinguir los tres tipos de responsabilidad. Profe, pero muchas veces se mezclan, sí. Y muchas veces ocurre lo que este señor quiso hacer. No, no, como penal no hay, entonces ya no hay nada. Como si las tres responsabilidades fueran la misma cosa. Y a la luz de lo que estamos conversando, es obvio, es demasiado obvio, que las responsabilidades son muy diferentes, son muy distintas. ¿Ya? Entonces, tengamos en cuenta eso, doctoras, doctores, ¿ya? Bien, hasta aquí, ¿alguna preguntita, duda, inquietud, por favor? ¿Alguna pregunta, muchachas? ¿Estamos claros? De repente hay algo que no se entiende. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Aló, me escuchan? Allá. Listo, doctores. Perfecto. Entonces, estamos bien. Listo. Entonces, entendida esta diferenciación, ya estos diversos componentes del gran esquema, de la gran estructura que es la responsabilidad, nosotros obviamente nos vamos a detener tan solo en la responsabilidad civil. Y allí pues hay dos grandes tipos, ¿no? Se suele hablar de dos grandes tipos, de dos grandes enfoques, ¿ya? Para diferenciar la responsabilidad, ¿ya?
Ya. A ver, doctores, permítanme un segundito, por favor. Grandes tipos, les decía, dos grandes bloques. Ya. Responsabilidad llamada contractual y responsabilidad extracontractual. ¿Ya? Existen esos dos bloques, esos dos tipos de responsabilidad. ¿Ya? Clásicamente, ¿no? Profesor, hay una tercera. Bueno, o sea, si uno quiere clasificar, doctores, y eso va como un comentario de orden, si se quiere, más general, ¿no? Carneluti, en su texto de Teoría General del Derecho, un poco que nos muestra, pues, que si uno se lo propone, puede hacer N clasificaciones de todo, ¿no? Todo se puede someter a una amplia clasificación, ¿no? Cada cosa la podemos clasificar de distintas, de diversas maneras, ¿no? O sea, por ahí, normal. El tema pasa, doctoras, doctores, sobre qué clasificaciones nosotros debemos tener en cuenta. O sea, yo puedo clasificar las cosas, incluidos los fenómenos jurídicos, por una infinidad de razones. O sea, clasificaciones pueden haber N. Yo recuerdo que Carneluti llega a distinguir entre hechos jurídicos transitivos e intransitivos como si fueran verbos. Con la responsabilidad civil podría parecer igual, ¿no? Unos hablan contractual, extracontractual, precontractual, postcontractual. Entonces, clasificaciones hay múltiples, ¿no? Eh, pero el derecho positivo, el Código Civil, recoge una en particular, ¿no? Por lo menos a nivel de nomenclatura, el Código Civil habla de una responsabilidad extracontractual, pero no tanto de una contractual, sino de una llamada por inejecución de obligaciones, por incumplimiento de obligaciones, ¿no? Inejecución o incumplimiento. Bueno, entonces, ¿no? A nivel de este tipo de responsabilidad, ¿ya? O responsabilidades, eh, ¿qué pasa? ¿No? A ver, la responsabilidad por inejecución o incumplimiento de obligaciones es lo que se asocia tradicionalmente, coloquialmente, a la llamada responsabilidad contractual, ¿no? Digamos, coloquialmente hablando, ¿ya? Entonces, si nosotros consideramos, ¿no? eh, que la responsabilidad contractual sería opuesta a la extracontractual, ¿cuál sería el punto de referencia? Un contrato. Si hay o no hay contrato de por medio. Ese es el punto de debate. ¿Hay contrato o no hay contrato? ¿No? Si el daño, si el perjuicio se da fuera de un contexto contractual,
entonces normal, ¿no? Si se da fuera de un contexto contractual, extracontractual. Si se da dentro de un contexto contractual, entonces sería contractual, extracontractual. Entonces, si un contrato se incumple, contractual, ¿no? Porque hay un contrato entre las partes, ¿no? Entonces, un contrato ha sido vulnerado, un contrato ha sido violentado. Ese tema, ¿no? Profesor, ¿y si no hay nada entre las partes? ¿No? No hay ningún vínculo entre las partes. Extracontractual, pues entonces, ¿no? Extracontractual. Pero, o sea, todo dependería si hay contrato o no. Así es, según esta clasificación, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si, por ejemplo, yo hago una promesa unilateral, ¿no? Hago una promesa unilateral, genero la obligación, ¿no es cierto? Como una promesa pública de recompensa, de lo que conversamos al inicio del ciclo, ¿no? Una recompensa para que aquel que encuentre a mi amigo que está perdido en la montaña y lo encuentran, yo tengo que cumplir con la promesa. O sea, tengo que pagar. No, no hay de otra. O sea, tengo que hacer el pago. Entonces allí, doctores, ¿no? ¿Cómo va a funcionar? Yo no pago. O sea, el sujeto que hizo la promesa no paga nada. ¿Qué va a ocurrir allí? Hizo la promesa y ahora extracontractual. Si nos guiamos de la nomenclatura, de las denominaciones, pues sí, sería extracontractual. Porque la persona, ¿no? Recibe, ¿no es cierto?, una promesa, pero esa promesa, si bien genera una obligación, una deuda, no produce obligaciones. No produce ninguna obligación, no produce ninguna deuda. Entonces, o sea, la promesa unilateral genera la obligación, pero no hay contrato. Sería extracontractual. De la misma manera que si yo me choco con una bicicleta, me choco con un carro, también extracontractual porque no hay contrato entre los implicados. Pero si bien ese es el resultado de aplicar la nomenclatura, la pregunta es, ¿así lo ve la ley realmente? Entonces, es importante señalar que a nivel de nomenclatura nada más, el Código Civil es bastante inexacto. O sea, es cierto, el Código Civil distingue
Por un lado, responsabilidad extracontractual y por otro lado, responsabilidad por incumplimiento de obligaciones. Pero ¿cuál es el punto? Y ustedes lo saben. ¿Los contratos son las únicas fuentes de obligaciones? Cuando yo digo una parte ha incumplido con una obligación, ¿ok? Un sujeto ha incumplido con el pago de una obligación, ¿ok? ¿Necesariamente hay contrato o la obligación puede emanar de otras fuentes? A ver, doctores, eso ustedes ya lo saben. ¿Mm? A ver, el incumplimiento de la obligación, ese deudor que incumple su deuda. Esa deuda, esa obligación, ¿solo pudo haber emanado de contrato o hay otras fuentes? A ver. A ver, Miguel, adelante. Profesor, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, sí, adelante. Profesor, tengo entendido que actualmente las fuentes principales de las obligaciones serían la voluntad y la ley, aunque antiguamente en Roma se tomaba en cuenta a los cuasicontratos, a los cuasidelitos, además de la voluntad y la ley que aún preexisten en nuestro ordenamiento jurídico. Ok, ¿alguna otra opinión? ¿Otra opinión, doctores? O sea, sobre fuente de obligaciones, ustedes saben que, a ver, adelante, Edgar. No, dentro de las fuentes de las obligaciones, bueno, está el contrato propiamente dicho, la gestión de negocios, la promesa unilateral, la responsabilidad civil y me falta uno. Y la promesa unilateral. Más o menos esas serían 5 fuentes que se pueden conocer de las obligaciones. Muy bien, Edgar, gracias. Eh, Efectivamente, ¿no? Las fuentes son múltiples. No hay muchas fuentes, hay fuentes de obligaciones como la gestión de negocios, el enriquecimiento sin causa. Entonces, no, no hay. Muy, muy básica la pregunta, Edgar. Me deja preocupado que un par nomás haya contestado. ¿Ya? Hay varias fuentes de obligaciones. Varias. Entonces, que un deudor no cumpla, entonces hay un problema allí, ¿no? Que un deudor no cumpla, hay un inconveniente, ¿no? Pero se aplicaría el régimen de responsabilidad por incumplimiento de obligaciones. O sea, a lo que voy es, si el 1969 en adelante del Código Civil se llama responsabilidad extracontractual y por otro lado el 1314 en adelante dice responsabilidad por inejecución de obligaciones, entonces la terminología de extracontractual está mal, porque uno dice extracontractual, entonces la otra sería contractual, pero no hay contractual. Lo que hay es inejecución de obligaciones. Y bueno, profe, pero las obligaciones ¿de dónde emanan? Del contrato, ya pues responsabilidad contractual. No, pues, pero es que hay más fuentes de obligaciones. Hay más. Entonces, de repente, la mejor denominación sería responsabilidad por incumplimiento de obligaciones y responsabilidad, ¿no?
por asuntos extraobligatorios. Más que extracontractual, mejor sería decir extraobligatorio o extraobligacional. Porque, repito, cuando hablamos de fuente de las obligaciones, está de todo, incluido contratos. ¿Ya? Incluidos contratos. Promesas unilaterales, gestión de negocios, ¿no? Enriquecimiento sin causa. Entonces, cuando hablamos inejecución de obligaciones, 1314 en adelante del Código Civil, ¿solo es contratos? No. Eso quiero que vayan, para ir cerrando, quiero que destaquen. ¿Solamente contratos? No, no solamente contratos. ¿Ya? Hay más. Entonces, el eje de análisis es la relación obligatoria. Un deudor que incumple con la obligación y le afecta al acreedor. Pero ese es el efecto, es la relación efecto. ¿De qué? De diferentes fuentes. El contrato es solo una de ellas. Por eso de responsabilidad contractual no tiene mucha base en nuestro Código Civil, porque las obligaciones están en diversos ámbitos, no solamente en los contratos. Las obligaciones emanan de diversas fuentes. Y cuando el Código Civil, en el 1969, a ver, en la sección sexta del libro séptimo, sección sexta, responsabilidad extracontractual. La denominación termina siendo inexacta. Se hubiera esperado que el código, en todo caso, en alguna parte regulara la responsabilidad contractual, pero no hay. Hay responsabilidad por inejecución de obligaciones. Entonces, en el fondo es obligatoria versus extraobligatoria en todo caso. Por esa razón, algunos autores, o muchos autores actualmente, más que de responsabilidad extracontractual, si quiere hablarse con rigor, se habla de responsabilidad aquiliana. ¿Ya? Responsabilidad aquiliana. Profe, ¿qué es eso de aquiliana? Viene de la lex Aquilia, que es una norma del derecho romano que buscaba proteger al ciudadano en general, ¿no? Que buscaba proteger, repito, insisto, al ciudadano en general de diferentes tipos de daños. O sea, lo que entendemos o solemos entender por responsabilidad extracontractual tiene su antecedente más remoto en la llamada Lex Aquilia. Por eso, más que de extracontractual, se prefiere el término aquiliana. Responsabilidad aquiliana. Extraobligatoria. Y luego la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones. Aquí, claro está, vamos a centrarnos en la responsabilidad por inejecución de obligaciones. Pero, repito, insisto, destacando, poniendo de relieve, ¿no es verdad? Destacando, poniendo de relieve, ¿qué cosa? Principalmente, doctoras, doctores, destacando que más allá del contrato, todas las fuentes de las obligaciones están implicadas acá.
no vamos a asumir, no vamos a entender que no, aquí no, es el contrato, no, olvídate, porque las fuentes son más. Y estamos en el plano de los efectos, ¿no? El incumplimiento de la deuda que puede estar enmarcada en contrato, enriquecimiento sin causa, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el hecho irregular que vamos a estudiar? El incumplimiento. Y ese incumplimiento, doctoras, doctores, hay que decirlo desde ya, puede generar daño como que no. No es que el incumplimiento genera daño en automático, no es que el incumplimiento genera daño necesariamente.